Bien, vamos a compartir una porción de las Escrituras y de verdad que espero que el Señor tome mis labios torpes y mi persona para poder ser bendecidos en esta tarde por medio del poder de su palabra. Es su gracia la que nos sustenta, es su pan la que nos alimenta y esperemos que en esta tarde sea pues, el pan del cielo quien nos sustente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por tanto, vamos, todo aquel que tenga Biblia, a leer un texto y vamos a proseguir con el Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 1, versos del 9 al 11. Capítulo 1, versos del 9 al 11. 1, 9 al 11. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Tenemos ganas de escuchar la palabra del Señor? Amén. Amén. Pues que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. 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 A su palabra. Amén. Amén. A su palabra. Nos encontramos en este día con una porción de las Escrituras que, aunque sea un momento que se lee en apenas unos segundos, 3 versículos no más, tiene una importancia, una relevancia, una riqueza, una grandeza, como todo lo de las Escrituras. Una sola letra en las Escrituras encierra algo que ni siquiera nosotros podemos llegar a comprender en su totalidad, porque esto no es un libro para entenderse con la mente, esto es un libro vivo. Amén. Para acomodarlo a lo espiritual. Y todo es eterno. Por tanto, siempre lo repetimos, las Escrituras no se pueden encerrar en 2 o 3 o 4 tomos de teología. Son vivas, son eternas. Y nunca llegaremos a apreciar toda la riqueza que tienen. Y en estos breves versículos hay una importancia y relevancia enorme. Como ya nos tiene acostumbrados el evangelista, el cual es escueto en sus definiciones, corto en sus palabras a la hora de definir los acontecimientos y poner detalles en sus palabras y en la enseñanza que ellos tienen, sino que es un evangelio, como ya aprendimos, rápido, un evangelista que escribe Marcos con premura, con velocidad. No se detiene a explicar en detalle todo lo que aconteció aquí con el bautismo de Jesús. Por tanto, no solo en esta ocasión, sino conforme vamos pasando por el Evangelio de Marcos o por otros lugares, nos utilizaremos de los sinópticos de Mateo y de Lucas, como ya bien sabéis, para completar de alguna manera la información que en el Evangelio de Marcos no encontramos. Por ejemplo, si el Evangelio de Marcos habla algo, completándolo y acudiendo a Lucas y a Mateo, podemos ver el contexto general, ya que son 3 diferentes autores que narran un mismo acontecimiento de diferentes puntos de vista y la suma de los 3 nos dan una totalidad de información que actualmente tenemos hoy por voluntad divina. Por tanto, si ven que en el Evangelio de Marcos o decimos algo que no está explícito en el Evangelio de Marcos, si en el momento lo diré, pero no es claro, simplemente es que hemos tomado de un sinóptico para completar lo que Marcos omite. ¿Entendéis esto? Amén. Dice las Escrituras, y comenzamos, dice así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Vemos en primera instancia cómo Marcos determina el lugar, la procedencia geográfica, el lugar de procedencia, de dónde viene, dónde vivía y de dónde viene Jesús.
Todos sabemos que su nacimiento no fue en Nazaret de Galilea. Jesús, ¿dónde nació? En Belén. Jesús nació en Belén de Judá, y no nació en Belén de Judá por casualidad, nació en Belén de Judá por providencia divina. Leemos en Miqueas capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Por tanto, estaba profetizado ya, revelado por Dios a sus profetas, a sus queridos profetas, de que el Mesías prometido, el Rey de Israel, nacería de la tierra pequeña, de Belén, de Judá. Y eso lo sabemos. Pero aunque Jesús nació en Belén de Judá, Jesús era Galileo, del Galil. De ahí era Jesús. Y allí en la Galilea acontecen la mayoría y tan hermosos acontecimientos que vemos en los Evangelios, porque Jesús no salió muy lejos de su ciudad natal ni de donde se crió. No salió muy lejos. Fueron después que fueron yendo por toda la tierra, pero Jesús no salió muy lejos. No le hacía falta salir muy lejos a Jesús para afectar a una humanidad. Amén. Por cuanto era el Sí, Jesús Señor. prometido en la profecía. Pero Jesús era Galileo, allí reclutó un montón de personas, a pescadores, porque esa provincia era provincia de pescadores, ciudad de pescadores, y reclutó un montón de personas entre sus 12. Allí en Galilea podemos ver que se desarrolla el sermón del monte de las bienaventuranzas, allí es en Galilea. Vemos cómo camina por el mar de Galilea, y la mayor parte o gran parte de su ministerio allí estuvo en Galilea nuestro Señor Jesús. Galilea era una de las provincias de Israel, entre Judea, Samaria, vemos a más hacia abajo Idumea, y estaban era una provincia costera entre el mar Mediterráneo y que colindaba, o sea, estaba entre el mar Mediterráneo y el Jordán. Cruzando el Jordán encontramos Iturea, Decápolis, etc. Y Galilea era una de esas provincias de Israel importantes. Pero Marcos no solo se limita a la provincia de donde era Jesús, sino que concretamente especifica del pueblo y del lugar donde era, de la ciudad de donde era. Era de Galilea, sí, pero también era de Nazaret. Y se le conoce como Jesús el Nazareno. En los tiempos de Jesús, Galilea y Nazaret no era una provincia ni una ciudad populosa. No tenía fama entre todo Israel. Aquella Galilea, aquel Nazaret y todos los que salían de ahí no tenían buena fama. Y vemos en las Escrituras como lo dicen en Mateo capítulo 4, se cita una profecía que denomina a Galilea como un pueblo asentado entre tinieblas y lo nombra como Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. En Juan capítulo 1, verso 46, leemos como Felipe le dice a Natanael: hemos encontrado aquel del que habla en la profecía, el que habla en las Escrituras, y dice, pero vamos a ver, escucha, de Nazaret ¿puede salir algo bueno? No voy a entrar en el tema concerniente al por qué no se les llamaba bueno a los que salían de Galilea y de Nazaret, pero ¿pueden notar el tono despectivo del asunto? Galilea, Nazaret, Galilea de los gentiles. ¿Cómo Galilea de los gentiles? Galilea de los judíos. ¿Quién vivía en Galilea sino judíos? Es verdad que era una ciudad que colindaba con algo portuario, que venía gente, pero Galilea de Israel, de los judíos, pero no, Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Un gentil, el gentil en aquel contexto judío religioso del primer siglo era lo más inmundo del mundo. No me puedo acercar a ti, no quiero tener nada conmigo, eres idólatra, el pagano, todo, pues se llamaba así, Galilea de los gentiles. O de Nazaret no puede salir algo bueno, que entendemos que todo lo que salía de Nazaret era malo. O al menos aquellas personas malas, muchas de ellas procedían de Nazaret. Por eso llaman y dice, cuando Felipe le dice a Natanael le dice a Felipe y todo esto, Felipe le dice a Natanael, ¿puede salir algo bueno? ¿Cómo va a salir algo bueno de Nazaret? Porque tenía mala fama. Ahora bien, aunque Marcos en primera instancia nos enseña su procedencia como dato informativo, denota y aprendemos aquí algo maravilloso, algo hermoso, y es que el lugar de procedencia, mis hermanos, no determina quién eres. Amén. Lo voy a volver a repetir, el lugar de procedencia no determina quién eres.
Hay a veces que los lugares de procedencia nos condicionan y es la excusa perfecta para ser en el presente una persona que no debería ser. Pero el lugar de procedencia no determina quién eres. Hay gente que nace en cuna de pastores, gente predicadores increíbles, el apóstol tal, el evangelista tal, el predicador tal, el maestro de teología tal, en la mejor iglesia del mundo. Yo qué sé yo, me he criado a los pies de John MacArthur y en la Iglesia de la Gracia en Estados Unidos, pero aunque la procedencia diga algo, la salvación y la espiritualidad y lo que el Señor hace contigo no se hereda. Amén. No se adquiere por las paredes que te rodean, es algo milagroso que procede de dentro de ti y no de fuera hacia adentro. Lo que te rodea, de donde saliste, no marcará tu futuro. Amén. Hay gente que sale de cuna de pastores, pero después lo vemos por las calles perdido y sin ningún tipo de rumbo. Pero hay gente que es todo lo contrario, se ha criado en un lugar sin Dios, en un lugar sin ley bíblica, en un lugar sin nada, pero cuando crece, el Espíritu Santo lo confronta con la verdad de la palabra, lo convence de pecado, de justicia y de juicio, y su procedencia no determina su condición presente. Amén. Porque lo que te rodea no es lo que determina tu vida, sino la fe en Jesucristo. Amén. La fe en Jesucristo. Hay a veces que hay gente que se cree lo mejor, pero al final no es nada porque se cree que ha heredado la fe. Y hay gente que se siente mal porque se cree inferior y dice, ¿cómo voy a estar en esta iglesia? ¿Cómo voy a estar en este lugar? Si todo el mundo se ha criado en el Evangelio y yo soy un vil pecador que no sé ni abrir la Escritura. Pero tu procedencia no determina tu futuro, sino la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Que cuando nos pregunten por alguien y que lo señalen y digan, que ha salido de esta casa puede salir algo bueno, que nosotros podamos decir con orgullo en el corazón, tú, ven y ve. Amén. Ven y mira lo que el Señor ha hecho. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios. Aconteció en aquellos días. Aconteció en aquellos días. Esta expresión aquí usada, en aquellos días, denota días concretos. Aconteció en aquellos días concretos, días en los cuales pasaba algo especial. ¿Y qué pasaba en aquellos días en concreto? ¿Qué era lo especial que pasaba? Que un loco, vestido de piel de camello, con los pelos hincados, con un mensaje aterrador que hacía levantar el vello de punta a la gente, salió en el desierto y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso aconteció en aquellos días y todo el mundo que escuchaba el mensaje de Juan el Bautista era bautizado por él. Y fue en aquellos días específicos que concreta, en aquellos días, o sea, es lo mismo que leer, en los días en el que Juan predicaba el arrepentimiento de los pecados y los bautizaba, en esos días fueron los concretos que aconteció esta historia. Y fue en aquellos días que Jesús inició su ministerio. Aunque capítulos más adelante vemos como pone un título que dice inició el ministerio aquí o comienzo del ministerio de Jesús, porque lo vinculan con el tiempo en que empezó a hablar y empezó a predicar, es desde el mismo momento del bautismo que Juan lo señala con el dedo que aparece Jesús en escena y comienza su ministerio público. Y en ese día específico no decidió iniciarlo en otro día. No pensó otro día, ni en un lugar concreto, ni en un momento específico, ni en una fiesta concreta. En el día concreto en el cual Juan bautizaba, Dios determinó que su hijo fuera a iniciar su ministerio. ¿Cuál ministerio? En un término más general que existe, redimir al mundo. Amén. Redimir al mundo. Era Jesús de 30 años cuando comenzó su ministerio. Lo podemos leer en Lucas 3, 23. Digo las citas para que queden registrados. Como ya sabéis, yo quiero que el estudio se extienda a vuestros hogares y que no solo os quedéis con esto, sino que comparéis, contrastéis, miréis, incluso si se tiene que rectificar, se rectifica y sin ningún tipo de problema. En Lucas 3, 23 vemos como el ministerio de Jesús comienza allá por los 30 años. Esta edad tampoco era casualidad, sino que estaba completamente ligada con lo que leemos en Números capítulo 4, verso 3.
y era que desde los 30 a los 50, creo yo recordar, que los levitas, aquellos que iban a ministrar en el templo y hacer cualquier labor, tenían que esperarse a los 30 años para poder ministrar. Y es que nuestro Señor Jesús siempre estaba en perfecta consonancia con la ley de su Padre. Amén. Siempre, hermanos, es imposible ver a Jesús fuera de contexto, que la ley que su Padre le enseñó. Siempre que veamos o leamos teología que separa a Jesús de la ley de Dios, es una teología errónea, mis hermanos. No se puede desvincular a Jesús con la ley del Señor. Siempre, es como si un hijo obediente dijera que fuera obediente desobedeciendo la ley de su padre. Es imposible. Jesús siempre iba en plena concordancia con la ley que su Padre dictaminó en Sinaí. Amén. Amén. El bautismo fue lo que el Padre determinó, como hemos dicho, para que fuese el inicio de su ministerio público. Todo comenzó, Iglesia del Señor, con el arrepentimiento. Amén. Todo comenzó con la Teshuvá. Aunque Jesús no tenía necesidad intrínseca, implícita en él de arrepentirse, todo comienza con el arrepentimiento, porque no hay comienzo que valga sin arrepentimiento. Amén. ¿Estáis aquí? Amén. No hay comienzo que valga sin el arrepentimiento. Hoy en día la gente quiere comenzar algo sin arrepentirse, quiere comenzar sirviendo, por ejemplo. Hoy en día la gente quiere comenzar sirviendo, voy a comenzar predicando, o voy a comenzar cantando, o voy a comenzar barriendo, o voy a comenzar queriendo un cargo, o voy a comenzar yendo a evangelizar. Y la gente quiere comenzar por algo, por cosas, pero todo inicio comienza con el arrepentimiento. No comienza con hacer cosas, comienza con quitarse cosas. Amén. Comienza con la Teshuvá, con el arrepentimiento, con volverse al Dios único y verdadero, y con la palabra que Él demanda. Amén. ¿Cómo queremos hacer cosas si no nos hemos aún quitado las nuestras? No podemos, es imposible, no puedo coger algo en mis manos si aún poseo algo en ellas. ¿Cómo? Si tienes las dos manos ocupadas, ¿qué quieres coger? Deshazte de lo que te hace pecador. Amén. Y entonces podrás tomar lo santo. Amén. Porque todo comienza con el arrepentimiento. La gente inicia ahora ya soy cristiano. ¿Por qué? Ayer me hice miembro de la iglesia fulanito de tal. Ahora soy de la iglesia fulanito de cual. Y aquí, sí, el día tal comenzó mi vida en el Señor. Qué ilusos que somos. Como si 4 paredes y un predicador pudieran hacer algo en tu vida. Que no se trata de eso. Que es que el mensaje verdadero de la palabra cale en ti. Y el arrepentimiento genuino brote. Y ahí es cuando comienza todo. Amén. Y Jesús, sin necesidad de arrepentirse por cuanto no tenía necesidad, nos enseñó una gran lección. Que el momento del arrepentimiento inicia su ministerio. Amén. Y escogió ese día en el momento en que todos se arrepienten. Muchas gracias, mi hermano. Amén. ¿Habéis entendido esto? Amén. Sí, Señor. Este acontecimiento descoloca y cuesta de comprender. Descoloca y cuesta de comprender. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón. ¿Qué necesidad tenía Jesús de bautizarse? ¿Qué necesidad tenía Jesús de bautizarse? Por partes. Lo primero que diremos es que el bautismo de Juan es diferente al bautismo que practicaron los primeros apóstoles. El bautismo de Juan en el desierto, en el Jordán, era diferente al bautismo que practicaron los apóstoles. Y no me refiero ahora que en vuestra mente esté la diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo en fuego, como dice la Escritura. O sea, ser bautizados por el rito del bautismo en agua a ser bautizados por el Espíritu Santo. No. Me refiero a que los dos bautismos en agua, los dos actos rituales, tanto el de Juan como el de los apóstoles, eran diferentes entre sí. Eran iguales en ejecución, pero diferentes en importancia. Por un lado, y yo lo intento explicar, por un lado el bautismo de Juan era exclusivamente en arrepentimiento. Dice Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino
de los cielos se ha acercado. O sea, ¿qué hacía Juan? Iba, predicaba el mensaje que el Señor puso en su corazón, el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente se veía compungida por ese mensaje, el Espíritu Santo tomaba esa palabra de Juan y compungía los corazones, la gente se sentía pecadora y se arrepentía y se bautizaba en consecuencia en el Jordán por Juan el Bautista. Pero por otro lado, el bautismo de los apóstoles era diferente. Leemos en Hechos 2:38 y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, este bautismo que vemos en primera instancia, lo mismo que Juan, arrepentimiento puro y duro. Arrepentíos, igual que Juan, tienes que arrepentirte, rectifica de tu caminar, haz un giro de 180 grados, conmuévete, confiesa todo lo que sabéis que es el arrepentimiento. Pero no solo se queda ahí, en el arrepentimiento, sino que por otro lado, ese bautismo no solo iba por arrepentimiento, sino también en identificación con Cristo. Bautícese, arrepiéntete y bautízate ¿en qué? En el nombre de Jesús. Por tanto, se bautizaban en arrepentimiento y se bautizaban en vinculación y en contexto con Cristo, en identificación con Cristo. Y no solo eso, sino que en consecuencia de arrepentirse y vincularse a Cristo, el Espíritu Santo descendía sobre ellos y eran llenos de Él. Amén. Por tanto, mientras que por la parte de Juan vemos que era un bautismo de arrepentimiento, vemos que los apóstoles, después de glorificado el Señor y el mandato que les dio, bautizaban en arrepentimiento, pero en concordancia, con sincronía con Cristo, con identificación con Cristo. Y esto hacía que recibieran un espíritu elevado al nivel que Cristo enseñó, permitió que sucediese. Por tanto, vemos un plus aquí. No solo es arrepentimiento, sino arrepentimiento, identificación con Cristo y ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Hay una diferencia. Por tanto, mientras que el bautismo de Juan era para arrepentimiento, el de los apóstoles era para arrepentimiento más identificación con Cristo. Quiero aclarar que el tema del Espíritu Santo y el tema de recibir el Espíritu Santo es más extenso y se tiene que explicar mejor, pero eso nos llevaría a una clase aparte y no podemos tratarlo hoy, pero que es más complejo que todo lo que hemos hablado. ¿Pero entendéis la diferencia de los dos bautismos? Amén. ¿La entendéis más o menos? Muy bien. Ahora bien, dicho esto, que el Mesías fuera bautizado en arrepentimiento, en ese mensaje de Juan, en ese bautismo de Juan, era tan insólito que hasta el propio Juan se negó a hacerlo. O sea, era una locura tan grande que el propio Juan dijo: ¿pero qué me dices? Dice en Mateo 3:14, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Imagínense la escena. Juan sabía todo lo que era. Juan sabía que era el Mesías prometido. Se lo había dicho el Señor, se lo había revelado el Señor. Juan ya había gritado en voz alta: yo no soy digno de desatarle con la correa de su calzado. Él dijo en voz alta: he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después de gritar dicha confesión, ¿vienes a que te bautice en arrepentimiento de pecados? No tengo que ser yo quien te bautice. Bautízame tú, Señor. Bautízame tú. Fíjense la locura de este texto. Jesús bautizándose. ¿Por qué tuvo que ser bautizado? ¿Por qué? La gente se bautizaba confesando sus pecados. Cuando escuchaban el mensaje de Juan, la gente era compungida y se acordaba: ¡ay, qué mentiroso que soy! ¡Ay, qué pecador que soy! ¡Ay, cuánto odio tengo en mi corazón! ¡Ay, lo que hice ayer con fulanito o con fulanita! ¡Ay, mi codicia en mi corazón! Y esos sentimientos producían arrepentimiento y por consecuencia el bautismo. Pero Jesús no tenía nada que confesar por cuanto no tenía pecado. ¿Qué hace bautizándose? Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, hablando de Cristo. Hebreos capítulo 4 verso 15 dice:
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús vivió una vida perfecta, absoluta, sin mancha, sin tacha, alejado completamente por fuera y por dentro y por pensamiento del pecado. No había conexión ninguna de las índoles con el pecado. Leemos en Lucas 1:35, dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, hablando de María, de Miriam. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando leemos el santo ser, no solo denota ubicación, no solo denota estatus, o sea, santo significa apartado, porque se apartaba del pecado. No solo habla de ubicación, sino que también habla de naturaleza. El santo ser no es que era santo solo porque se apartaba, era santo porque su naturaleza era santa. No solo por apartarse. Yo me aparto y soy santo porque me aparto y porque soy trasladado del reino de las tinieblas a su amado Hijo. Pero la naturaleza del Hijo era naturaleza santa. Lo santo, el santo ser que nacerá dentro de ti. No fue un hombre cualquiera, era el Mesías prometido por las Escrituras, el verbo de vida hecho carne, el santo ser que nació. Ese es mi Cristo. Por tanto, ¿qué hacía bautizándose? El agua en él no era un simbolismo para purificarse, más bien todo lo contrario. Cuando él se metió en el agua, purificó el agua. Amén. El agua en él no era nada de purificación para su vida. Él se metió en el agua, purificó el agua, y todo aquel que se mete en el agua después de él queda purificado por la purificación que salió de Cristo. Amén. Él no necesita que le aporten nada, él lo aporta todo. Amén. No necesita aportaciones, mi Cristo. No necesita que le suben. Él aporta todo lo que existe. Amén. Él aporta todo lo que existe. Ay, Dios mío. ¿Por qué entonces el santo tuvo que bautizarse en el bautismo de Juan, el cual era para el arrepentimiento de pecados? Qué pregunta, qué difícil, ¿eh? Qué difícil, mis hermanos. Intentemos expresar un par de motivos muy por encima, hermanos, porque no tengo capacidad para explicar esto, ni lo sé. A ver. Primero, nuestro Señor Jesús se bautizó sin necesidad porque no tenía pecado, y se bautizó por Juan en el Jordán para identificación con los hombres, para identificarse con aquellos que iba a salvar. Amén. Para identificarse contigo y conmigo, para ponerse al lado tuyo y mío que pecamos de vez en cuando, para identificarse con la humanidad. Si algo tenía Jesús, era cercanía con los suyos. Amén. Era cercanía con los que su Padre le había puesto en su mano. Y no iban a ser arrebatados. Era cercano con aquellos que predicaba, amigo de pecadores. Él iba por las plazas y no tenía distinción, se acercaba a la gente. Mi Jesús tocaba leprosos. Amén. Mi Jesús tocaba leprosos. Mi Jesús le predicaba a prostitutas. Mi Jesús se acercaba a aquellos que tenían pecado y necesidad. No le contaminaba el pecado, él contaminaba en el contexto bueno de la palabra a los que se acercaban a él. Si algo tenía Jesús es que era cercano y es cercano, pero nunca desde una posición de soberbia. Él se mezclaba y se hacía partícipe y uno con los hombres, pero no lo hacía desde una posición de soberbia, como de estoy aquí pero soy superior o algo arrogante, sino como su hermano mayor que va guiando a los hermanos pequeños. Amén.
El hermano mayor que se acerca a los hermanos pequeños que no tienen ni idea de por dónde caminar y viene el hermano mayor a la casa y decir que el Papa dijo que fuéramos por aquí. Amén. Ese es mi Señor Jesús. En Filipenses 2, capítulo 5, versículo 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Amén. Vinculación con el hombre, identificándose con el hombre. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojándose de lo suyo, se vinculó con ese tipo de hombre pecador. En Hebreos capítulo 2, verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. No se quedó al margen, sino que Jesús se vinculaba con aquellos que iba a salvar. Podemos poner para un ejemplo comparativo para que nos ubiquemos en nuestra mente al gran siervo Moisés. Moisés vivía en palacio, Moisés estaba lejano, vivía con los egipcios y su pueblo, ¿qué hacía? Ladrillos, que sufría el latigazo del egipcio. Pero en cambio, cuando la palabra del Señor vino a Moisés y vio a sus hermanos sufrir, se identificó con ellos y dejó el palacio para pasear por el desierto, encontrarse con una zarza, que Dios le hablara, coger un palo, volver al desierto y decirle a Faraón: yo y mis hermanos nos vamos de aquí. Porque se vinculó con lo que iba a salvar. Se vinculó con los suyos y eso hacía el Señor Jesús. Dese cuenta de esto. La identificación con el ser humano de nuestro Señor Jesús como humano era tan grande, que participó de la culpa del pecado. Participó de la culpa, no del pecado por cuanto no pecó, pero de la culpa que iba para ti. Se hizo tan identificativo contigo que tomó tu culpa y la hizo suya. Amén. Fíjate si se identificó contigo. Se identificó tanto con el ser humano como humano que era, que participó de la muerte sin necesidad de que muriera, ya que la muerte es consecuencia del pecado y ni Cristo no pecó. Amén. Amén. Pero se identifica tanto con el ser humano que se apega hasta morir como morimos tú y yo. Amén. Así pues, de la misma manera lo hizo con el bautismo. De la misma manera lo hizo con el bautismo. Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Amén. Lo vuelvo a leer. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también fue bautizado. Él no tuvo un bautismo especial. No se fue a las mikvés, a los bautisterios del templo a ser purificado allí. No le dijeron: prepararme un séquito y que el sumo sacerdote y los levitas me hagan fiesta porque el Hijo de Dios viene a bautizarse. No se separó con soberbia de los hombres, sino que dijo: ¿quién bautiza? Juan en el Jordán. En aquellos días participaba Juan, la gente del bautismo. Cuando todos se bautizaban, Jesús también fue bautizado. Amén. No en un momento especial, sino cuando todos se bautizaban. Me imagino que se puso en la cola. Se puso en la cola de Jesús. Estaban todos ahí, y uno por mentiroso, otro por ladrón, otro por borracho, etcétera, otro por adúltero, etcétera, etcétera, y Jesús en la cola. Porque no tenemos un Jesús soberbio, tenemos un Jesús que se mezcla contigo para salvarte. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Ay, Padrecito. Bueno, dices. Cuando todos se bautizaban, Él también se bautizó. Y segundo, para que se cumpla toda justicia, dice la propia Escritura. Sinceramente, que este es uno de los textos. ¿Estáis aquí? ¿Me dejáis unos minutos más? Este es uno de estos textos que, si no llega a ser porque hemos decidido predicar expositivamente, me lo salgo. El predicar expositivamente confronta al predicador con toda la palabra del Señor sin poder saltarse textos, porque ustedes me dirían: ¿y este verso? ¿Por qué te has saltado esto, pastor? Porque la verdad me lo saltaría, porque es difícil
de entender. Dice, Mateo capítulo 3, verso 14-15 dice, mas Juan se le oponía diciendo, es el mismo contexto que Marcos, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y cuando le dijo eso, dice, entonces le dejó. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Cuántos años llevo con este texto en la cabeza y cuán difícil es interpretar? Personalmente me cuesta comprender y asimilar. ¿Y qué pasa? Que cuando a mí me cuesta comprender y asimilar, se me hace difícil explicar las palabras que tengo mezcladas en la cabeza. No sé si a ustedes les ha pasado. Pero intentaré deciros algo, no obstante. Sabemos, por un lado, que el bautismo es un ritual que representa un nuevo nacimiento, ¿sí o no? Amén. El bautismo es un ritual que representa un nuevo nacimiento. En un momento en que eres sumergido, simboliza tu muerte del antiguo hombre, quedas sepultado completamente debajo de las aguas, y cuando emerges de las aguas, eres la nueva criatura, el viejo hombre quedó atrás y has nacido de nuevo. Es una muerte y una resurrección a una nueva vida. ¿Amén? ¿Habéis entendido esto? Es un simbolismo de una nueva criatura. Dejaste lo antiguo y ahora vienes hacia lo nuevo. En Romanos capítulo 6, verso 3 y 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo dice bastante claro aquí. Por tanto, el bautismo tiene relación con la muerte y resurrección. Ahora bien, en Cristo Jesús, el bautismo que realizó también tenía una connotación de muerte y de resurrección, pero no un aspecto por el pecado, sino un aspecto de la labor futura, en 2 o 3 años, que iba a hacer. No tenía el bautismo un simbolismo de muerte y resurrección a una nueva vida, porque él no tenía que ser una nueva vida, él era la nueva vida. Amén. Por tanto, tenía una connotación de una muerte y resurrección con lo que iba a generar en contexto de la expiación del pecado por el mundo en su muerte y postrer resurrección. Por tanto, cuando este bautismo venía a simbolizar la muerte que le era inminente, la postrer resurrección, respecto a la connotación del Mesías sufriente. Por tanto, cuando Jesús se refería a que se cumpla toda justicia, tenía que ver con ese sacrificio por Cristo, con ese sacrificio de su propia vida en favor a la humanidad. Y tenía que ver con que su muerte en el bautismo venía a simbolizar su muerte en la cruz del Calvario, y su resurrección del bautismo venía a simbolizar la resurrección de entre los muertos para salvación de toda la humanidad. Amén. Por eso cuando habla con Juan y le dice satisfacer toda justicia, ¿a qué justicia se estaba refiriendo? Podemos hablar de muchas cosas, que era satisfacer una justicia respecto a la ley de la purificación. Podemos hablar que era satisfacer una justicia respecto a las leyes que estipularon los rabinos, respecto a que alguien que estipulaba algo, como en este caso Juan, nos tendríamos que apegar a él y hacer como él dijo, y su palabra es justicia. Muchas cosas que se podían especular, pero a mi modo personal de entender, la justicia que Jesús tenía que satisfacer era la justicia del Padre. Y la justicia del Padre tenía que ser saciada. ¿Cómo? Por medio de su muerte. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos y ese pecado tenía que ser justificado para que el Señor nos pudiera salvar. Nuestro pecado tenía que ser pagado por un precio. ¿Qué precio se usó? La sangre de alguien limpio. ¿Quién? Cristo. Por tanto, su muerte y resurrección en el bautismo simbolizaba su muerte y resurrección en la cruz del Calvario, en el sepulcro y en su glorificación. Amén. Por tanto, cuando leemos las palabras de para que se satisfaga toda justicia, es lo mismo, podríamos leerlo de la siguiente manera: nos conviene a todos satisfacer las demandas de la justicia del Padre. Podríamos decir que Jesús, cuando le dijo no te voy a bautizar, le contestó a Juan: mira Juan, nos conviene que la justicia del Padre sea satisfecha, y todo comienza con que me bautices. Amén. Y esto vendrá a simbolizar lo que vendrá después.
Una muerte y resurrección, ¿para qué? Para que el pecado quede cumplido y cubierto por mi sacrificio. Sé que es complicado de entender, incluso complicado para mí de explicar. Y quiero deciros que esto es una opinión personal mía, la cual puede tener rectificación, por supuestísimo que sí. Pero quiero entender de que la justicia que Jesús vino a reivindicar y a satisfacer no era la justicia de ningún hombre, era la justicia de su Padre. Por tanto, cuando cumplió toda justicia en el bautismo, estaba cumpliendo la única justicia que tenía que ser satisfecha, la justicia que procedía del Padre por causa del pecado de la humanidad, cumplida y satisfecha en la muerte y resurrección de Cristo. ¿Habéis entendido, aunque sea un 0,1%? Una vez Juan accedió a bautizar a Jesús, aconteció algo espectacular y digno de mencionar, y con esto vamos a terminar. Dice la Escritura: cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Noten lo que ocurre. Se abren los cielos, ¿sí? El Espíritu desciende sobre él como paloma, y una voz del cielo dice: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero antes de entrar en estos últimos detalles, hay un texto que tenemos que leer. Y dice, en Lucas 3, 21-22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Evangelio de Lucas nos muestra algo maravilloso que los otros evangelios no nos muestran, y es que antes de que el cielo se abriera, antes de que el Espíritu descendiera como él en forma de paloma, y antes que el Padre hablara, Jesús oraba. En los otros evangelios dice: salió del agua y aconteció todo esto. Pero Lucas aclara: cuando salió del agua, Jesús empezó a orar. Aleluya. Y dice: y orando, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre él como paloma, y el Padre habló. Aleluya. Porque Jesús oraba. Y cuando aprendemos en estos textos, en esta pequeña porción de las Escrituras, vemos en unas simples palabras que todo empieza con el arrepentimiento, pero también vemos cómo con otras simples palabras entendemos que la manifestación del Padre y su obra milagrosa en nosotros es imposible si nosotros no oramos. Amén. Jesús nos enseñó sin necesidad que Él tenía a arrepentirnos y a orar. Y cuando salió del agua no fue automático, salió del agua, y qué clase de oración no haría. Yo me lo quiero imaginar, salió del agua, su cabello mojado, su rostro, su ropa empapada, y mirando al cielo, orando a su Padre. Porque sin oración no hay espíritu que descienda, no hay cielo que se abra y no hay voz que hable. Y nosotros queremos vivir, ¿qué? De conocimiento, o de estatus, o de nombre de iglesia. Sin oración no hay nada de eso. Amén. Y mi Jesús se levantó, ¿y qué hizo? Oró, porque entendía que tenía que orar. Y fue cuando oró que el Espíritu lo visitó, que los cielos se abrieron y que el Padre le dio. Aleluya. Amén. Aleluya. Se abran los cielos, se abrieron los cielos, dice. El contemplar los cielos abiertos es una clara alusión a la vuelta a la conexión entre la dimensión celestial y la terrenal. Que se abran los cielos tiene que ver con una conexión entre lo que se mueve arriba y lo que se mueve abajo. Si os acordáis, en el periodo intertestamentario había 400 años que los profetas no hablaban. Tenían la Escritura, que era una voz profética, pero los profetas no hablaban. Parece que el cielo se cortó. Y parece que no había conexión, pero cuando apareció Cristo, la conexión se volvió a conectar, valga la redundancia. Y dice que se abrieron los cielos. Hay una manera diferente de expresar este verbo, tanto en Marcos como lo vemos en Mateo y Lucas. En Mateo y Lucas encontramos una expresión que viene a significar destapar y abrir. Pero Marcos especifica mejor, y lo que utiliza es una expresión que viene a significar partir y rasgar. Parecen lo mismo, pero no lo es,
Porque mientras que en Mateo y Lucas nos habla de destapar y nos habla de abrir, tanto destapar como abrir es algo que se puede rectificar. Algo que se destapa, ¿se puede qué? Tapar. Algo que se abre, ¿se puede qué? Cerrar. Pero resulta que algo que se parte y algo que se rasga no se puede recomponer. Dile a una costurera que te cosa un vestido rasgado. O le pone un parche o lo tira, porque lo rasgado no se puede volver a recomponer. Por tanto, cuando Cristo, por medio de su vida, se reconectó con el Padre Celestial y se abrieron los cielos, no lo destapó ni lo abrió, sino que lo rasgó para que nunca más se volviera a cerrar. Parece ser que nos lleve directo a lo que pasó después de su muerte. ¿Qué pasó cuando se murió? ¿Qué pasó? Entre el santo y el santísimo lugar, el velo se rasgó, se abrió porque la conexión por medio de el Hijo se hizo patente. Amén. ¿Y ahora qué pasa? Que tenemos el puente perfecto para ir directamente al Padre. ¿Cuál es el puente? ¿Tus méritos? ¿Los del pastor? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el puente? ¿Cumplir los mandamientos? ¿Cuál es? El puente es Cristo. Amén. Y cuando vino Cristo se rasgaron los cielos y Él como puente dio acceso a los que salvó para acceder confiadamente al trono de la gracia del Padre directamente para alcanzar el oportunismo. Amén. Sí, Señor. ¿Qué quieres decir? Que antes no había conexión en absoluto, no estoy diciendo nada de eso. Pero lo que proporcionó Cristo por medio de su muerte y resurrección no tiene parangón. Precedente. Que yo, siendo gentil, un pecador desvinculado de la ciudadanía de Israel, por su sangre tenga acceso directo por medio de Jesucristo al Dios único, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ¿qué locura es esta, mis hermanos? Que no necesitas, que puedes irte ahí en la esquina y hablar con el Señor. Amén. Que puedes cerrar tus ojos, pasar de mí olímpicamente ahora y ponerte a hablar con el Señor. Amén. Que los cielos han sido rasgados y han sido rasgados para no volverse a cerrar. Qué bien. Aleluya. Qué bien, qué bien. Sí, Señor. ¿Me dejáis unos minutos más y terminamos? Amén. Vio una paloma. Nos dice la Escritura que descendió, el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Y cuántas cosas podríamos hablar de esta paloma y de este simbolismo? Primero, notemos bien que el Evangelio de Lucas nos dice, no aclara que fue una visión, no nos especifica bien que si fue una visión, al contrario, denota lo contrario. Puede ser que sea una visión y que lo vieran solo unos cuantos, o puede ser que no, porque Lucas te habla y te dice directamente, dice que fue en una forma corporal, de paloma. No habla que fue una visión, sino como en forma corporal de paloma descendió y se posó encima del Señor. ¿Esto es posible? Recordemos que lo intangible a veces se hace tangible y manifestable a esta dimensión. Lo que no se puede tocar, lo espiritual, en otras ocasiones lo hemos visto en la Escritura, que se ha podido tocar, lo espiritual se ha materializado para que se haga palpable. ¿Os acordáis, por poner un ejemplo, a los ángeles que visitaron a Abraham en la tienda? Eran ángeles, un ángel es un ser espiritual. Esa idea de los ángeles con alas y con aureolas, esto viene del paganismo y de las historias, esto no es así. Eso es un ser espiritual que no sabemos ni cómo es ese espíritu, que ese espíritu no sé ni definirlo. Pero este espíritu se toma forma corpórea y ¿qué hizo? Abraham les hizo un banquete. Amén. Y comieron con él. Por tanto, tenemos precedentes de que lo intangible se hace tangible y revelable a la humanidad. Por tanto, quizá el Espíritu Santo en forma de paloma tangible bajó, manifestado en una paloma, y se posó sobre nuestro Señor Jesús. Es increíble. Juan también vio la paloma, y no solo la vio, sino que la tenía que ver, porque era la confirmación previa que el Señor, que Dios, le dio a Juan. Dice, en 1:32-33 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él,
y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, escuche, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Por tanto, no solo es que Juan la vio, es que Juan la tenía que ver cómo la paloma descendía encima de nuestro Señor Jesús. Tangible, no tangible, una visión, no, lo dejamos ahí. Lucas nos da a entender que quizá en forma corporal venga a significar como aquellos ángeles que se les aparecieron a Abraham, y una paloma literal la pudimos ver. Todo el mundo piensa en varias maneras, quizás sea una, quizás sea otra. Lo importante es que sabemos que la paloma descendió. Amén. Y se posó sobre el Señor. En segunda instancia, por hablar de esta paloma, quizá Dios utilizó la paloma y no otra ave porque viene a simbolizar pureza, sencillez y bondad. Ahora yo hago una pregunta que me lo he preguntado hoy. Nunca me lo había preguntado. ¿Por qué decimos que es blanca? A lo mejor soy yo que me he saltado alguna porción de las Escrituras y lo pone, pido disculpas. ¿Pero por qué decimos que es blanca? No he encontrado que sí es blanca. A lo mejor era gris. Si era gris. ¿Sabéis por qué no decimos que era gris? Porque nos gusta su aspecto. Y vemos palomas grises y no nos gustan. Vemos las blancas y decimos, mira, al Señor. Lo decimos así. Vemos una paloma blanca y se nos ponen los pelos de punta. Vemos una gris, ¡qué asco! Pero no sabemos si era blanca o gris. Quizá a lo mejor era gris, porque las apariencias engañan. Amén. Las apariencias engañan. Y a veces lo que vemos gris por fuera es blanco por dentro. Y lo que vemos blanco por fuera es gris por dentro, mis hermanos. Porque no se trata de lo externo, sino de lo que se cuece dentro del alma. Quizá fuera blanca porque el blanco simboliza pureza. Quizá sea por eso. Tercero, la paloma es el espíritu que le ungió. La paloma es el espíritu que le ungió. Dice Isaías 61, 1 al 3. Dice, el espíritu del Señor. El Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y al día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los que son afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Amén. ¡Qué texto más increíble! El Espíritu del Señor que se posó sobre él, porque me ungió el Señor. ¿Cómo sabemos que estos textos que estamos hablando están hablando del Señor Jesús? ¿Cómo sabemos que Isaías 61 y este ungimiento es una profecía mesiánica clara que habla del Señor Jesús? Sencillamente porque Hechos nos lo confirma. Leemos en Hechos 10:38 y dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y exactamente igual, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios, antes de ministrar y de ejecutar su ministerio y ponerlo en acción, se bautizó y fue ungido por el Espíritu Santo, capacitado por el cielo para poder ejecutar la labor de Dios. Y el Espíritu en aquel momento, en cuanto salió del agua, descendió en forma de paloma. Y estoy casi seguro, probablemente, que ese fue el momento específico en que fue ungido, como la profecía en Isaías 61 y confirmada en Hechos 10, lo dice. Amén. Y fue ungido con todo el poder de Dios para poder ministrar. Amén. Y conforme fue ungido como los reyes, como los sacerdotes y demás, los reyes y los sacerdotes eran ungidos. ¿Os acordáis? ¿Qué le pasó a David? ¿Qué hizo el profeta? ¿Tenéis a otro niño? Sí, tenemos ahí a uno, un cabrero, por ahí está. Traedlo, lo traen, y cuando lo traen coge el cuerno lleno de aceite y se lo derrama y lo unge como rey de Israel, porque los reyes, los sacerdotes, eran ungidos para determinada labor, y así Dios ungió a su Hijo. Utilizó el cielo abierto cual cuerno de aceite, utilizó la paloma que era el Espíritu Santo con aceite, y Dios mismo derramó ese cuerno sobre su Hijo para ungirlo, para una labor específica, ¿cuál? Salvarte a ti y salvarme a mí. Amén.
lo ungió el Señor. Y por último salió una voz del cielo, y termino ya. Y por último salió una voz del cielo. Esta voz del cielo que encontramos en el bautismo de Jesús se vuelve a repetir en el monte de la transfiguración. ¿Os acordáis del monte de la transfiguración? Cuando el Señor se muestra con cuerpo glorificado sin aún haber muerto y resucitado. Estas dos ocasiones de la vida de Jesús es en la cual como contemplamos que el Padre habla directamente hacia el Hijo. En Marcos capítulo 1:11 leemos: y vino una voz de los cielos que decía, atento aquí, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero ahora en Marcos 9:7, que es el monte de la transfiguración, dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Aunque las dos son similares, la voz va dirigida en las dos ocasiones, una a un sitio y otra a otro. Son voces que emanan del Padre, pero no van dirigidos al mismo auditorio. Porque por un lado leemos como dice, tú eres mi Hijo amado. Y en el otro lado leemos como dice, este es mi Hijo amado. Porque en el monte de la transfiguración, Dios habla cual habló en Sinaí y dijo, este es Moisés, este es el líder que tenéis que seguir, este es el profeta que yo he escogido, a este escuchad. De la misma manera estaba en una aparición, en una representación, una manifestación, en una visión, Elías y Moisés a un lado. Aparece una nube y una voz sale del cielo y dice, este es mi Hijo amado. ¿A quién se refiere a este? ¿A Jesús? No, se refiere a los que estaban con él. Este que está aquí, este que ha sido transfigurado, es mi Hijo amado. A este oí. Pero en el bautismo no fue este. Fue tú eres mi Hijo amado. Porque no era una voz que salía para que los demás la escucharan. No era una voz que salía para que los demás la escucharan. Era un padre contento de ver cómo su hijo lo obedecía. Y cuando salió del agua, no quiso hablarle a nadie. Le habló a su hijo y le dijo, tú eres mi Hijo amado. Y en ti tengo complacencia. No le habló a los demás, le habló su padre a su hijo. Es el padre orgulloso de ver cómo su hijo dice, se acabó la carpintería, me voy a morir, padre, como tú me has demandado. Y el padre pasa de todo el mundo, que si Juan, que si nadie, tú eres mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado. Aleluya. ¿Cuánto quiere el padre a su hijo? Amén. ¿Cuánto quiere el padre a su hijo? Lo quiso tanto que lo mató. Lo quiso tanto que le concedió la cruz. Y después de la cruz le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en su nombre se doble toda rodilla. Los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ay, mis hermanos. Yo sé que el Señor no me va a decir que tiene complacencia de mí, pero que me diga que soy su hijo. Amén. Amén, por favor. Hoy queremos que se cite y que del cielo hacia nosotros se diga este, pero no tú. Hoy queremos que del cielo se nos diga este, y que todos escuchéis este es el fenómeno. Y queremos esto. Señor, justifícame, este es mi Hijo amado. Y del tú pasamos. Pero no necesitamos que diga este. Amén. No necesitamos que la gente sepa quién somos. Necesitamos nosotros ser conformados y que su espíritu, como dice, quizá no sea una voz, quizá no lo oigas, quizá no sea una revelación increíble, pero nos dice la Escritura en Romanos 8:16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Por tanto, tu espíritu en el día de la tristeza, acércate al Señor y tu espíritu te dirá, eres tú mi hijo amado. Amén. Y te levantarás como las águilas y no permitirás que el pecado se apodere de ti y podrás morir en una cruz como lo hizo tu hermano mayor. Amén. Porque la fuerza no te la da cuando dicen este, la fuerza te la dan cuando te dicen tú. Amén. Tú tienes que saber quién eres cara al Señor, no lo tengo que saber yo. Tú
Tú lo tienes que saber. Y cuando tú lo sepas, me lo demostrarás a mí. Amén. Cuando uno es convencido de lo que es, vive acorde con la verdad y demuestra a los demás, no por intención, sino por consecuencia de lo que es. Amén. Cuando el Señor te dice tú, los demás ven. Aleluya. Pero cuando los demás, y cuando quieres que los demás te vean, Él tú desaparece. Amén. Amén. Que el Señor se haga parte de nuestra vida. Amén. Que vivamos como Él. Cuánta riqueza, hermanos. Yo soy torpe, que me pegaría puñetazos en la boca porque no sé hablar. Soy torpe y no sé decir las cosas y no sé explicarlo. Tengo una memoria que no se me queda nada, mis hermanos. Pero lee la Biblia, aquí está la verdad, aquí está todo lo que necesitas. Identifícate con Cristo. Míralo a Él, mira sus pasos y di, Señor, quiero ser como tú. Quiero vivir como tú. Quiero andar como tú. Quiero que tu palabra me enseñe, no quiero nada más. Amén. Cristo y tú. Oh, tú y Cristo. Nada más. ¿Qué necesitas Gracias, más? Señor. No necesitamos ni templos, que el Señor derrumbe todo, no pasa Amén. nada. Si tú lo tienes a Él, Amén. tienes la vida entre las manos. Amén. Aleluya. Amén, Señor. Sinceramente espero, y discúlpenme por hacerme tan largo, que el Señor, en estas hermosas palabras, en estos 3 versos hermosos de la Escritura, hayamos podido aprender de esta verdad bíblica, una verdad aplicable en nuestra vida para todos nosotros. Amén. 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 Inclina tu cabeza.